Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana, que hoy va a ser un comentario mucho más corto de lo habitual. Hoy tenemos la visita del intendente Raúl Chuli Jorge, así que vamos a hablar un poco más extendido con él, por lo tanto va a ser un poco más corto y me voy a referir a un solo tema, que es un año de gestión, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño análisis del año de gestión, donde la grieta en su mayor expresión, en todos los sentidos, ¿no? Si usted mira hasta desde lo periodístico, digamos, se va a dar cuenta de cómo hay medios enrolados en un lado o en el otro, de la gente en la calle, de la disputa permanente, de una intolerancia que ha crecido, y hablo de una intolerancia en todos lados, ¿no? No estoy haciendo una crítica específica a algún sector político en particular, hablo tanto de los sectores oficiales como de los sectores de la oposición. Hay una intolerancia muy grande. De hecho, cuando hable de esta gestión y diga que a mi entender era una gestión o decepcionante o muy mala, si le tengo que poner un calificativo, seguramente en las redes sociales dentro de un rato nada más, digamos, habrá que soportar un montón de críticas que no son críticas, son verdaderos agravios, insultos. O sea, hemos crecido lamentablemente en una beligerancia tan pero tan grande que tenemos todos los argentinos divididos. Pero bueno, decía que es una gestión muy mala y decepcionante, por cierto, y un poco explicar el porqué, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué doy este tipo de definición? Por un lado, la gestión de la pandemia, donde empezó el ministro Ginés González García diciendo que era una gripecita, que no iba a llegar acá, que no íbamos a tener. Y esta poca dimensión que se le dio en el inicio hizo de que, por ejemplo, no compráramos los test. Después, cuando salimos al mercado a querer comprarlos, ya no había. Argentina hizo poquísimos test, que fue gran parte de la problemática que planteamos en esto. Tuvimos el aislamiento más largo de todo, digamos, no hay ningún país con este tipo de aislamiento, y más profundo. O sea, las clases, no hubo clases en todo el año, no hubo vuelo, el torneo de fútbol, lo que usted quiera, se va a dar cuenta que es como ejemplo. Bueno, lo más largo fue acá, pero sin embargo, los resultados no exteriorizan esto. O sea, lamentablemente, si tenemos que hablar, es decir, todo este cierre de la economía, el cierre del país, nos llevó a la peor caída económica, uno de los países que tiene caída económica más larga. Pero si llevamos al otro concepto, a lo que pasó con la pandemia en sí, en el aspecto sanitario, nos encontramos que en el rubro contagio estamos entre los 10 primeros, en el rubro muerte pasa lo mismo. Si analizamos la muerte por millón de habitantes, se va a dar cuenta que es una situación lamentable. Bueno, estamos en el podio, digamos, en todos los sentidos. O sea, hemos de la mayor pérdida económica y sanitariamente no nos fue bien con el manejo de la pandemia. Por eso digo, es un primer punto decepcionante, por cierto. Un presidente que no gobernó. La sensación que nos queda a muchísimos argentinos que no gobernó, o sea, y esto está reflejado en una serie de factores, está reflejado en las dos cartas que hemos visto de Cristina Fernández de Kirchner. La primera, que apunta al corazón con una crítica destemplada sobre la gestión de gobierno, hablando de funcionarios que no funcionan, con una crítica realmente muy fuerte, digamos, y que lo vació completamente, que Alberto Fernández lo obliga a acomodar el discurso, ¿no es cierto?, para decir que lo interpreta como un apoyo, pero la realidad es que fueron dos cartas que pegaron en la línea de flotamiento del gobierno. Fue muy dura, digamos, ¿no es cierto?, y se despegó completamente de la gestión de Alberto Fernández. En el tema Venezuela, lo vació permanentemente. Fíjese que cuando va el embajador de la OEA a votar el documento de la ONU, vota en contra. Cuando teóricamente, ¿no es cierto?, el mandato que tenían, desconocía esta votación el propio canciller Solá y la desconocía el propio presidente Alberto Fernández. La orden parece ser que salió del Instituto Patria. Fue un verdadero papelón el que hizo la Argentina y las piruetas que lo obligan a hacer para tratar de justificar lo injustificable. Hace pocos días Diosdado Cabello en un reportaje habló de tibio, lo tildó al presidente de la República. Nadie salió a defenderlo. O sea, un vicepresidente de un país que trata de tibio al presidente de una nación y que lo compara con Macri, inclusive como si fuera un insulto fuerte, digamos, porque esto muchos lo interpretan de esa manera, y sin embargo no hubo una voz, una palabra que lo defienda. Es una cuestión increíble. Bueno, esto es lo que indica de alguna manera, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con el poder. Nadie se anima a contradecir a Cristina Fernández, digamos. O sea, la ley de movilidad jubilatoria, negociada con el FMI, se presenta después de meses de debate, va al Senado y se cambia en menos de 2 horas, digamos, y se vota de una manera distinta, y el 5% que Guzmán dijo una cosa termina siendo otra, y el ajuste no es semestral, es trimestral, y se cambia todo el concepto de la ley, digamos, ¿no es cierto? O sea, de un día para el otro lo que se había negociado. La ley de grandes riquezas.
Y es otro motivo también, ¿no es cierto? Hay expresiones del ministro Guzmán y después, bueno, de un día para el otro se le ocurrió a Máximo Kirchner que era el momento y en 7 días la ley estaba tratándose en el Congreso de la Nación. Podemos estar toda la tarde hablando de ejemplos de esto, digamos, pero la sensación que tiene mucha gente que el verdadero manejo de la situación y está en el Instituto Patria, no está en la Casa Rosada, digamos, ¿sí? La última carta es de una gravedad absoluta. Es una gravedad absoluta, la verdad es un ataque directo al sistema republicano, es desconocer absolutamente las instituciones de la República, porque creer que el Poder Judicial y que la Corte tiene que ser un poder sometido, bueno, viene de la mano de lo que en algún momento el kirchnerismo habló, ¿no es cierto?, de democratización de la justicia. Viene acorde con este tema, o sea, es absolutamente coherente. Lo que pasa es que en este estado en que están las cosas, este planteo, digamos, que lo hace la vicepresidenta con una carta, lo vuelve a dejar al presidente de la República parado, teniendo que justificar lo injustificable, porque salió a hablar que bueno, que en alguna manera la justicia no responde. Está bien, pero cuando fue la reforma judicial, es una reforma Comodoro Pi, es una reforma a la justicia federal para acomodar los problemas que tiene una sola persona o un grupo grande de personas que participó de una gestión. Pero no está el problema de doña Rosa, de usted o mío, digamos, de la otra justicia. No es una reforma integral de la justicia, o sea, tampoco este era el esquema. O sea, de hecho, fíjese la comisión de notable que la integra, lo que se conoce como la comisión Veral, de un daño grande a las instituciones del país. Pero esto forma parte, digamos, de por qué uno y otra, mucha gente más interpreta que fue realmente un año de una mala gestión, o sea, que deja mucho, que decía seguridad. Y la sensación que hemos tenido todos en materia de seguridad, que hoy se sigue pensando siempre en el reo, 4.000 presos a la calle de entrada. Fíjese lo que pasó con las tomas de tierra. Dígale a la gente del sur, digamos, a ver si la quieren ver a la ministra de Seguridad con las declaraciones que ha hecho. Y de repente la sensación es que seguimos defendiendo a los reos en esto. Las peleas permanentes y cansadoras ya entre Sergio Berni y la ministra Sabina Frederick. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto, digamos, que un ministro de la provincia de Buenos Aires le discuta de esta manera y la trate de esta manera a una ministra de la Nación? Pero esto pasa. Este es lo que hablamos de que quién gobierna y el vacío de poder que existe en este sentido. O sea, este es el justificativo que le estoy dando. ¿Dónde se vio esto, digamos? ¿Sí? No hay un plan económico. Sí, no hay un plan económico. Y el propio presidente de la República dijo de que no le parecía muy importante. ¿Se acuerda? ¿Hace cuánto fue esto? No hace más de 2 meses. Que no le parecía muy importante, pero la realidad es que mientras no hay un plan económico, el Banco Central de la República Argentina está vacío de depósitos. ¿Sí? No se sabe qué hacer con este tema, hoy hay depósitos hasta negativos, digamos, no hay forma de salir a confrontar una corrida bancaria. La brecha cambiaria es una brecha que arrastra, ¿no es cierto?, y que no permite absolutamente nada, está complicando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay dólares para importar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vaya a cambiar las cubiertas de los autos usted. Compre una cubierta de un camión. Pregúntele a las empresas de colectivo si consiguen cubiertas, que son las que más vienen del exterior. El 80% de las cubiertas que se usan en la Argentina vienen de afuera. Bueno, esto está pasando con un montón de productos. Entonces la industria automotriz es la que más lo está sintiendo. Pero reciente el comercio internacional, por donde usted lo mire, porque es lógico, es el tema de la brecha. El cepo. Y tenemos el cepo más duro de todo, digamos, o sea, no se puede comprar. Usted ha tenido la mala suerte de refinanciar la tarjeta de crédito, no puede comprar dólares, no puede comprar dólares nadie. Y sin embargo, caen las reservas del Banco Central. ¿Y por qué caen si nadie puede hacer operaciones? ¿Por qué caen si le han puesto un 65% de impuesto entre el impuesto país y por qué cae, digamos, si no conviene comprar? Bueno, siguen cayendo las reservas. Y esto es motivo de la brecha, lo que estamos diciendo, la pobreza. Y fíjese en los valores que aumentó la pobreza, digamos, está bien, por motivo, pero fíjese en los valores que aumentó. O sea, hoy hay 6 de cada 10 que son pobres en los niveles de adolescencia infantiles. La pobreza llegó al 46%, o sea, niveles, el endeudamiento. Y usted me dirá, bueno, pero el endeudamiento viene de épocas anteriores. Sí, también viene de la época de Cristina. Viene de muchísimo tiempo, pero la realidad es que hoy la Argentina, que se luce de no tener un plan económico, está colocando deuda al 16% en dólares. Este es el problema. Están sacando bonos en pesos actualizables con el dólar también. O sea, lo que está haciendo es dolarizar la cartera en pesos, lo que siempre se criticó, se está haciendo ahora, porque ¿quién va a querer tener un bono en pesos?
Entonces nadie, las personas que tienen bonos en peso, ¿qué están haciendo los grandes tenistas de bonos? Que se salen de esto y van a presionar el contado con liquidación para hacerse de dólares a cualquier precio. Entonces el precio del contado de liquidación se vuelve a ir y volvemos a tener el mismo problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que inventar un bono al 2030, al 2035. Hubo una licitación de 750 millones de dólares el mes pasado, hay otra ahora, para tratar de contener eso y que no presione sobre el otro dólar. No tenemos plan económico. Bueno, pero hay una economía que se desquicia en este tema, o sea... Entonces, usted dirá, ¿y las LELIQ? Hoy hay 2.187.000 millones de pesos en LELIQ, pagando tasas del 38%. Haga el número, métalo en el presupuesto, se da cuenta de que hablamos. O sea, hoy hay un desquicio económico muy grande, pero el país no tiene un plan económico, digamos. Usted me dirá futuro, y bueno, el futuro recién va un año. Recién va un año. Es decir, ¿cómo se puede hacer una crítica como la que acabo de hacer cuando recién va un año, cuando tuvimos una pandemia, cuando las condiciones no estaban dadas para nada, la economía paralizada? Es cierto. Recién va un año y hay una herencia, es cierta la herencia del presidente Macri, es cierta también una herencia pesada, no se puede ser tan duro. Todo esto es cierto. Pasa que la valoración que uno hace en esto es el tema de que no gobierna. O sea, cuando uno mira los 3 años para adelante se pregunta... ¿Y con qué idea se va para adelante? O sea, si yo tengo que tener una buena posición hacia futuro, ¿la tengo que hacer con qué idea? ¿Con la idea del Instituto Patria de Cristina? ¿Con lo que piensa Máximo Kirchner, digamos, y lo que lleva al Congreso? ¿Con esto tengo que tener las buenas ideas? Este es el problema. ¿Quién gobierna la Argentina? Cuando yo hablo de decepción, porque mucha gente se ha decepcionado, ha pensado en un Alberto Fernández que de repente iba a gobernar, no mirando permanentemente y rindiendo cuenta a Cristina, sino apoyándose en los gobernadores. Iba a ser el gobierno de los gobernadores, ¿se acuerda? Entonces, recuperando un PJ distinto, digamos. Pero todo esto no pasó, por eso digo, es decepcionante para mucha gente. Porque si Cristina Fernández de Kirchner sola hubiera ido a la elección, claro que no ganaba. Ha sido una elección, la jugada política más brillante, digamos, como también nunca hubiera ganado Macri. Ninguno de los dos podía ganar esta elección. Pero la realidad es que la ganó Alberto Fernández y a la hora de gobernar es la gran decepción. Gobierna Cristina con la cara de Alberto Fernández. Este es el tema que mucha gente ve y por eso es decepcionante, ¿sí? Lamentablemente, si uno tiene que dar un resumen, esto es, bueno, ganó el populismo de Cristina contra el pseudo progresismo que nos quieren hacer creer. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con Raúl Churi Jorge.